mía, no de ella, ¿sí? Buenas tardes, estimados amigos que se han molestado, se van a dar el gusto de escuchar este panel con ocasión de celebrar pues el Día Internacional de la concientización del no maltrato de las personas mayores, y también a 6 años de la firma del convenio de los adultos mayores, ¿no? Por parte de la organización de la ONU. Vamos a dar inicio al evento, pues dándole la bienvenida a la delegada de nuestra defensora del pueblo de acá del Ecuador, subrogante, la abogada Zaida Rovira, quien lamentablemente pues por asuntos de trabajo no puede estar este momento con nosotros como ella hubiera querido. Pero sí vamos a recibir a su delegada, la abogada Mireya Icaza Maclip, pues, que es la coordinadora zonal 8 de acá de la Defensoría del Pueblo en el Ecuador. Abogada, pues bienvenida, un abrazo fraterno de los adultos mayores. Buenas tardes, Rosita. Un saludo especial para usted. Muchísimas gracias por permitirnos estar dentro de este espacio. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo, que no solamente son personas adultas mayores que se mantienen participando en todas las esferas de la sociedad, en todos los niveles, sino que son personas que quieren, que les interesa conocer sobre los derechos de las personas adultas mayores, sobre las actividades que realizan, y también sobre cómo podemos concientizar y cómo podemos mejorar la condición, la dignidad de vida de las personas adultas mayores. Quiero empezar saludando de parte de la doctora Zaida Rovira, de la Defensora del Pueblo Subrogante. Ella es una persona muy comprometida con los derechos de las personas adultas mayores, ya lo conoce Rosita, ha sido compañera de lucha desde hace años. Lamentablemente, por una desafortunada confusión con los horarios, no se pudo conectar en este momento, pero me ha delegado, me ha encargado que esté con ustedes y que les emita sobre todo un mensaje esperanzador. Y hablábamos hace tiempo con Rosita, precisamente del maltrato hacia las personas adultas mayores, y Rosita mencionaba algo que a mí se me grabó mucho en la cabeza, y todavía suena en mi conciencia, es que también es una forma de maltrato que en esta pandemia las personas adultas mayores, muchas de ellas hayan sido abandonadas en sus casas, o que en otras ocasiones, aún queriendo tener el contacto, obviamente con sus familias, con sus hijos, con sus nietos, no lo hayan podido hacer porque nos encontrábamos en confinamiento o con el temor, y todavía estamos en esa situación de contagiar a esa persona adulta mayor que tanto amamos. Y es que la realidad es que la pandemia ha golpeado sobre todo a este grupo particular, este grupo vulnerable. Hemos tenido miles de personas fallecidas, sobre todo en los meses más difíciles del año anterior, en marzo, abril, que no encontraron incluso en muchas ocasiones atención médica y se vieron desesperadas. No solamente fallecieron las personas adultas, sino también por otras enfermedades que no pudieron ser atendidas, u otras condiciones médicas que no pudieron ser atendidas por un sistema de salud colapsado. En definitiva, este tiempo ha sido sumamente difícil y ha significado un reto para la protección de las personas adultas mayores. Y aquí es donde entra en juego algo que puede cambiarlo todo, que es la participación ciudadana y la actuación de las instituciones como nosotros, como la Defensoría del Pueblo, para garantizar, como ya lo indiqué, una vida digna a las personas mayores. La participación ciudadana, como lo que ustedes están realizando en este momento, reunirse, conocerse, hablar sobre el maltrato a las personas adultas mayores, sobre los derechos de las personas adultas mayores, tiene una importantísima consecuencia, un importante resultado, incluso dentro de las políticas públicas que toma el Estado en sus diferentes niveles, en sus diferentes instituciones, a fin de realizar normas, a fin de tomar decisiones que puedan beneficiar a este grupo en el acceso a diferentes derechos.
bueno, no el principal, porque todos los derechos tienen la misma jerarquía, pero hablemos en este caso, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al cuidado, el derecho en realidad a tener un trato preferencial, especializado en todos los ámbitos. En ese sentido, como Defensoría del Pueblo hemos emprendido diferentes actuaciones. En el tiempo de la pandemia, por ejemplo, nos pasó muchísimo que nos llegaban casos de personas adultas mayores a quienes se les habían bloqueado sus cuentas, sus pensiones jubilares por el tema de deudas. Nuestro compromiso fue firme y logramos hacer que les levanten, por ejemplo, el bloqueo de estas deudas y puedan acceder a ese dinero de la pensión jubilar, que no es solamente dinero, sino precisamente permite la realización de derechos, de alimentarse, de tener medicinas, etc. Seguimos hasta la presente fecha trabajando con el tema de vacunación, que ha sido y es todavía clave precisamente para mitigar los efectos de las graves consecuencias que nos ha dejado la pandemia, sobre todo para las personas adultas mayores. En ese sentido, mi mensaje y el mensaje de la Defensora del Pueblo subrogante el día de hoy es que sigamos trabajando juntos y juntas a fin de que mediante esa participación ciudadana que tienen ustedes y en conjunto con el resto de grupos vulnerables o el resto de la ciudadanía, podamos levantar nuestra voz y podamos hacer un cambio en esta sociedad, hacer un cambio en las instituciones públicas y velar porque verdaderamente se garanticen los derechos. Muchísimas gracias por este espacio, Rosita, y a todas las personas que nos escuchan, y nuevamente un abrazo a nombre de la Defensora del Pueblo subrogante. Gracias a usted, abogada. Desde el Ecuador nos está enviando un mensaje la Defensoría del Pueblo, que siempre ha estado pendiente, trabajando con nosotros ya desde hace más de, bueno, algunos años, no digamos los años ahora, pero eso sí, pues siempre hemos tenido el apoyo permanente y constante y de las personas de los adultos mayores, de la Defensoría del Pueblo hacia los adultos mayores. Gracias, abogada, un abrazo y denle nuestros más cordiales saludos a la doctora Zaida Rovira. Continuamos con el evento y aquí pues para indicarles que el tema, ¿verdad? Como ya habíamos puesto en la invitación, el foro ahora pues va a ser, vamos a reflexionar sobre dónde estamos los adultos mayores y hacia dónde vamos. Vamos a tratar de hacerlo pues de la mejor manera, que abarquemos no solo el país al que nos referimos, en el que estamos, sino pues hacerlo un poco a nivel latinoamericano y del Caribe, pues que las situaciones de alguna manera no son totalmente diferentes. Hay sus similitudes y hay pues también sí, precisamente eso, sus similitudes, ¿verdad? Entonces, vamos a tener este momento, en esta tarde, a 3 panelistas expositores: el ingeniero Ramón Aguilar, que es presidente de la Consejo de Dirigentes Sociales de Adultos y Mayores, CODISAN Chile, pues también un miembro del Comité Ejecutivo de la Red Continental de Personas Mayores, y él pues nos va a dar un poco, a recordar, si se quiere, este panorama de la situación de las personas mayores, le he puesto yo, en América Latina y el Caribe, ¿sí? Con ustedes pues nuestro amigo Ramón Aguilar, que también pues es un dirigente, un defensor de los adultos mayores de Chile. Adelante, Ramón. Muy buenas tardes a todos los integrantes del Comité Ejecutivo de nuestra Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe, y también a todos los dirigentes de los distintos países que han podido conectarse. Como decía Rosita, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Primeramente, quisiera darles los saludos fraternos a todos los representantes de los distintos países a nombre de nuestra organización CODISAN, Consejo de Dirigentes Sociales del Adulto Mayor
de Chile, que la hemos formado desde hace más de 10 años en conjunto con Cáritas Chile y con los representantes de los distintos estamentos, socios, dirigentes de uniones comunales, confederación, para conformar esta gran organización que tiene representantes de Arica a la región de los lagos. Como decíamos, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la situación de las personas mayores frente a la pandemia o al COVID-19? Las personas mayores, especialmente las refugiadas en América Latina y el Caribe, son perjudicadas en su bienestar. Se ha complicado tanto su situación que han tenido serios problemas para la obtención de documentación. Evaluaciones que hemos podido ver de los distintos cientistas que han estado estudiando lo que ha pasado, vemos que entre países de Latinoamérica y el Caribe se muestra cómo se ha degradado de manera significativa la situación de bienestar social, económico, político, cívico y cultural que define a la salud, y muy particularmente en la población de mayores de 60 años y más, hombres y mujeres, desde el punto de vista mental, nutricional. A su vez, personas mayores encuestadas han tenido acceso limitado a atenciones médicas. No han podido recibir tratamientos por problemas previos de salud. Las operaciones quirúrgicas que debían haberse hecho o que debieran haberse hecho en forma urgente han quedado postergadas, engrosando, en el caso de Chile, largas listas de esperas. Por otra parte, el acceso a los alimentos para las personas mayores en situación de movilidad humana se ha agravado. El acceso, como decía, a los alimentos también para las personas mayores permite posicionar un doble maltrato durante esta pandemia. Los gobiernos y la comunidad internacional deben preocuparse de la situación de las personas mayores en condición de movilidad para que puedan vivir dignamente. Pareciera que una cierta pedagogía de la crueldad se quisiera imponer con saña, incrustándose en las instituciones y programas que nos conciernen. Nos tratan como objetos de cuidado, lejos de la dignidad de personas plenos de derecho. Nos encierran o nos llaman a mantenernos encerrados. Casas de cuidados diurnos u otros, incluyendo nuestras casas. En el caso chileno han permitido a las personas mayores de 75 años horarios limitados, una vez al día en algunos casos, para desplazarse, lo que revela una falta de confianza en las capacidades de autocuidado de las personas mayores. Quisiera recordar las palabras de don Eleazar Vargas Valeria, que en paz descanse, el primer presidente de la Confederación de Uniones Comunales de Chile, que hace mucho tiempo nos dijo: estamos peor que antes, y lo peor de todo, en retroceso.
El COVID-19 no cabe duda que es una tragedia humana, pero también podemos decir que ha creado una oportunidad generacional, posibilidad de construir un mundo más inclusivo y sostenible. La respuesta a la pandemia y al descontento generalizado que la precedió deberá basarse en un nuevo contrato social y un nuevo acuerdo global que creen igualdad de oportunidades para todos y respeto por los derechos y libertades de todos. Expresiones de don Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Por supuesto, sin ningún tipo de discriminación, y menos todavía por motivos de edad. Encarar la pandemia de la desigualdad, decía la conferencia Nelson Mandela, significa un nuevo contrato social para una nueva era. La pandemia ha dejado enormes brechas en materia de protección social, enfocada en derecho. Ha quedado lamentablemente en evidencia sistemas de salud inadecuados, grandes desigualdades estructurales entre países y dentro de ellas. Debemos extraer grandes enseñanzas de esta crisis. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una cobertura sanitaria universal. Debiéramos frenar la transmisión del COVID-19 mediante medidas de salud pública demostradas y una respuesta mundial coordinada. Proteger la prestación de otros servicios de salud durante la pandemia. La COVID-19 está matando a personas con cardiopatías y cáncer. Asimismo, lo que es peor, requerimos, por supuesto, servicios de salud mental. Servicios de salud mental y toda una pedagogía se requieren con urgencia en nuestro país. Además, asegurar que todas las personas tengan acceso a vacunas, pruebas y tratamientos relacionados con la COVID-19. Fortalecer la preparación, coordinación con sectores de la sociedad e invertir en sistemas de alerta que desencadenen la acción de las autoridades sanitarias. ¿Hacia dónde vamos? Creemos que hay que elaborar estrategias de acción. Y nosotros, como dirigentes, debemos ayudar a construir nuevas esperanzas, pero desde y a partir de la gente. La base hacia las instituciones y no al revés. Además, un trabajo conjunto de los representantes de nuestros países. Se requiere trabajar para una transformación de nuestra cultura, con una nueva forma de vivir, que sea sostenible en lo ecológico, social y económico, político y cultural. No cabe duda que debemos respetar las culturas de nuestros pueblos, que nos enseñan a cuidar la madre tierra, sus bosques, el agua, la riqueza de la naturaleza, las prácticas de la medicina ancestral. Debemos jugarnos por nuevos modelos de desarrollo que tomen en cuenta a la persona como centro de su preocupación, con un sentido humano.
hacia dónde vamos, crear esperanza en nuestras bases y organizaciones, poner en nuestra agenda el estado de situación de las personas mayores en nuestros países, hoy y mañana, pues el periodo de post-pandemia será sumamente grave para nuestros países. Coordinar esfuerzos, aumentar solidaridad para un trabajo conjunto de intercambio de experiencias. Frente a las violencias que nos afectan, no podemos ser indiferentes. Debemos cooperar con nuestros testimonios y de compromiso por una cultura de paz. Apoyar, valorizar los esfuerzos por el cuidado del medio ambiente frente al cambio climático. Y por supuesto, nuestro gran compromiso permanente por el cumplimiento de la Convención Interamericana por los Derechos Humanos de las Personas Mayores. De nuevo, he querido poner una lámina, porque llegar a la Convención Interamericana no fue fácil. Hubo muchos años de trabajo de los dirigentes, de los que estamos aquí y de otros dirigentes que ya han pasado. Por eso merece un capítulo aparte. Recordad que para llegar a una convención se hizo un largo trabajo y lamentablemente la pandemia ha postergado sus avances. Pero, como hemos sido siempre, no podemos perder la fe y esperanza de poder seguir influyendo para hacer realidad su cumplimiento en cada uno de nuestros pueblos. He agregado una lámina que tiene el eslogan de quiénes son los mejores. Algo que muchas veces hemos cantado y gritado cuando nos hemos encontrado en los 9 encuentros nacionales que hemos hecho en Santiago de Chile. Y ahí, por supuesto, hay una muestra. Todos los que están ahí son dirigentes de las distintas regiones de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a Ramón por esa exposición tan completa sobre toda la situación que nos agrava en este momento, nuestros derechos, ¿no? Es decir, pues prácticamente hemos sido maltratados al máximo en esto, ¿no? Él hace pues toda una síntesis de los sucesos y que no solo son a nivel de Chile, pues, sino también, lo digo por Ecuador, lo digo por Perú, porque escuché algunas, igual Colombia, ¿no? En esta situación, como no son atendidos y han ido pues dejándonos acá a nosotros, y ellos pues se han marchado por esa a la eternidad, justamente por esa falta de tratamiento que debía darse permanentemente y que no ha sido posible en razón de que todo el mundo ha estado y está tratando de la pandemia. Es decir, ha dejado al descubierto lo que es el frágil sistema de salud que existe en nuestros países, ¿sí? Y bueno, pues frente a eso nos da también una esperanza, ¿no? De que tenemos que seguir en este ámbito, tenemos que seguir tratando de buscar y de insertarnos en un nuevo contrato social en pues toda la sociedad, Estado, ciudadanía, comunidades, ¿no? Para que podamos pues ir superando estas anomalías en cuanto a nuestros derechos, ¿sí? Bien,
damos paso ahora, pues, es decir, un poco de alegrarnos también y mirar qué es lo que nos alegra a nosotros, que es la música, ¿no? Veamos ahora, démosle paso al grupo folclórico de San Antonio, a la danza folclórica de Chile, ¿sí? Disfrutemos entonces de este maravilloso grupo folclórico de Chile. Muy bien, muy bien. Esta es la presentación del grupo artístico San Marcos de Arica, pues en una de sus tantas presentaciones, devolviéndonos y dándonos un poco de alegría, de energía en esta situación, ¿verdad? Agradecemos a todos aquellos que se han conectado, de Chile, Perú, Colombia, Ecuador, y les pedimos hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes a través del chat de YouTube, ¿sí? Que al final de los expositores estaremos respondiendo a esas inquietudes.
continuando con el foro, damos paso a nuestro amigo, compañero de Ecuador, José Garcés. Tiene pues un bueno, no le digo historial, tiene todo un currículum maravilloso, porque él, además de ser maestro, pues practica la medicina andina y se dedica a todo lo que tiene que ver con, además de la Defensoría de los Derechos Humanos, es pues un fiel, llamémosle así, continuador de esa obra maravillosa del cual fue su pupilo, el famoso obispo de los indígenas, Monseñor Leonidas Proaño. Todavía nos quedan pupilos de este maravilloso señor, o este maravilloso hombre, ¿no? Monseñor Leonidas Proaño. Yo creo que esa es una de sus mayores influencias, digo yo, me atrevo a decirte, José, una de las mayores influencias que ha tenido sobre su vida para llevar toda esta vida, que ahora que está jubilado, la inicia a las 7 de la mañana y la termina a las 9 de la noche, yendo a territorio y siguiendo, digamos, pues, todas las llamadas que le hacen, ¿verdad? Él es, en este momento, el presidente nacional de los consejos consultivos del Ecuador desde la sociedad civil. Acá en el país pues tenemos esos espacios de participación por la Constitución del 2008, si no me equivoco. Entonces tenemos ese espacio y él en este momento está pues coordinando en la coordinación de los consejos consultivos a nivel nacional. El tema que nos va a tratar José es pues los derechos humanos y de la naturaleza. Pepe, bienvenido. Pepe, de cariño le decimos. José, bienvenido. Pues te dejamos con este público internacional para que nos puedas ilustrar tus sabias experiencias. Muchas gracias. Muy agradecido a la Red Continental de las Personas Mayores. Agradecido a la Red Nacional de Personas Mayores del Ecuador. ¿Cómo no decir que hay dos momentos en la historia de este pueblo, Abya Yala? ¿Cómo no decirles a ustedes que antes que los derechos humanos y de la naturaleza, éramos runas, éramos seres humanos que amábamos nuestra tierra y que amábamos a nuestros semejantes? Si continuamos, mi querido. Einer, por favor, pase las láminas. Quiero hacer unos antecedentes. ¿Cómo era la situación de Abya Yala antes del 1400? Con la presencia de los amautas, que eran los seres de sabiduría y de medicina, líderes de los caminos de la espiritualidad. Eran los vínculos entre la energía vibratoria del universo, entre el Runa y la Pachamama. Runa es lo que ahora nosotros llamamos ser humano. Y la Pachamama es la conjunción de 4 elementos maravillosos, como es la Ashpamama, que es la tierra, la Yakumama, que es la madre agua, el Guaira, el viento, y Nina, el fuego. Entonces, este conjunto de armonía entre el Runa y la Pachamama daba ocasión al ser de sabiduría. El ser de sabiduría es el que ha entendido el movimiento y la relación del tiempo y del espacio. Y ese ser de sabiduría se transforma en ser medicina. Medicina en sí mismo, en su cuerpo espiritual, para ofrecerlo a su cuerpo físico, conectándonos con las plantas, las energías curativas, asumiendo este proceso en sí mismo, porque solamente cuando uno tiene ese proceso puede sanar a otros seres.
Aquí tenemos dos momentos. En el 1460 tenemos, y en el 1492 vivimos como pueblo, Quitucara, con todas sus organizaciones, Pastos, Quillacingas, Panzaleos, Puruáes, Cañaris, tenemos invasiones. Por un lado, desde el sur, por el pueblo inca. Y luego vendrá desde occidente la invasión que nosotros hemos tenido y nos ha malogrado la vida en esto, porque en esta invasión se trajeron enfermedades que no eran conocidas en nuestro medio. Eso se produce una primera ruptura de nuestra armonía. Esa armonía se va sintiendo cuando vamos transformándonos en geocentrismo. Luego en el homocentrismo. Luego el etnocentrismo y finalmente, como estamos viviendo hoy, el individualismo. Al hacernos individualistas, el hombre se transforma en contra, un enemigo de la naturaleza. Y de diversos modos hace que el hombre luche contra otros hombres. Y ahí viene lo que llamamos discriminación. Consecuencia de esta ruptura de la armonía, tenemos la devastación irracional de la naturaleza, el exterminio de las especies, la contaminación, el desequilibrio de la armonía cósmica. Y aparece necesariamente como producto de todo esto la explotación, la miseria, la hambruna, las guerras. Y esto se ha transformado en genocidio, se ha transformado en etnocidio y finalmente estamos viviendo el ecocidio. Pero esto está terminando, este ciclo de oscuridad y de muerte. Para nosotros tenemos 500 años de luz y 500 años de oscuridad. Desde 1970 volvemos a un nuevo ciclo de luz. Y por eso aparece en toda América Latina, desde Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, la corriente de la teología de la liberación. Un intento de volver hacia nuestras raíces, un intento de volver a ser seres humanos, a recuperar nuestra dignidad. Y en este contexto se van fraguando el levantamiento indígena y campesino. Luego, producto de estas luchas, aparece la Constitución del 2008, que en el artículo 1 dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social y democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Esto es las palabras que engloba esta situación. Más adelante, en el artículo 10, nos dirán que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Uno de ellos, nuestro panelista antecesor, ya nos mencionó. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Aquí ya viene una primera cosa. La naturaleza va a estar debajo de la Constitución.
cuando la naturaleza es parte integral del ser humano. En el artículo 11, en el numeral 3, los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación y, por ende, ante cualquier servidor o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Aquí habrá que hacer un análisis muy real de lo que aconteció en esta pandemia. Ya lo analizaremos un poco más adelante. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, nos dice el artículo 12. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Y más allá que eso, el agua es un ser divino. Ya lo entenderemos un poquito más adelante. El artículo 13, cuando habla de las personas y colectividades, tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. Ya lo señaló nuestro panelista anterior. El artículo 14, lo he remarcado con negrillas, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, el summa causa. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Aquí solamente pensemos y una mirada en nuestros territorios, cómo hemos dañado los ecosistemas, cómo hemos destruido y acabado con la biodiversidad. Nada de esto, de lo que está escrito, se está cumpliendo. El artículo 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, a la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. Y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. ¿Qué ha pasado con la salud? Voy a ir desmenuzando un poquito lo que aconteció durante la pandemia. Primero, en el mes de marzo del año pasado, nos obligaron a un confinamiento. Los adultos mayores estábamos acostumbrados ya al encuentro diario o semanal en nuestros centros alternativos, donde podíamos conversar, donde podíamos intercambiar nuestros conocimientos, donde hacíamos nuestras artesanías para utilizar el tiempo y poder de alguna manera autosustentarnos con estas pequeñas cosas confeccionadas con nuestras manos. Eso por un lado. Por otro lado, lo más grave fue la carencia de medicinas y de atención médica. ¿Por qué razón?
porque si estábamos confinados, nos dijeron que debemos quedarnos en casa. Y quienes tenían derecho a la medicina mensual no pudieron hacerlo. Y tampoco había los médicos, porque los médicos estaban en primera línea atendiendo a los más enfermos y descuidaron a los adultos mayores. Para completar este panorama, se fue retirando uno a uno el bono, que había sido una lucha en el 2012 para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida, y que le decíamos que va a ser el bono jubilar, pensando en lo que la Constitución dice en el artículo 37, numeral 3. Todas las personas adultas mayores de 65 años tienen derecho a la jubilación universal. Y a todo esto ha generado una doble vulnerabilidad, porque estamos impedidos de realizar nuestras propias reuniones, pero lo estamos volviendo nuevamente a hacer. No le tenemos miedo. Esto, desde nuestros páramos, desde nuestras comunidades indígenas y campesinas, como respuesta a esta pandemia, volvimos a nuestra medicina ancestral. Tuvimos que volver hacia nuestras raíces, hacia la recuperación y valoración de nuestras plantas medicinales en la ruralidad y la recuperación de nuestra alimentación alcalina. Y como que ya veíamos venir la pandemia, nosotros establecimos este contacto. Y aquí tenemos lo que hemos hablado en este momento. Lo que ustedes pueden observar en negro es la oscuridad, y lo que está en rojo es la nueva luz. Nosotros sabemos cuándo sembrar, cuándo cultivar y cuándo cosechar. Pero nos valemos para eso de 3 principios. El Aini, que es la reciprocidad. La Minca, que es la invitación. Y la Mita, que es la obligación. Que no tiene nada que ver con las mitas y obrajes, compañeros, en este momento. Aquí la obligación era de que la comunidad tenía que cuidar de su comunidad. Que no podía haber necesidades en nuestra comunidad. Y que todos éramos recíprocos, que quienes tenían papas podían pasar con el maíz, con el frijol, intercambiando. Esa era la reciprocidad. Eso era la solidaridad. Y a partir de estos 3 ejes, de estos 3 principios, fuimos aprendiendo lo que significa para nosotros el yachay, el aprender, el yancay, el trabajar, y el amor que significa para nosotros amar lo que hacemos, amar lo que aprendemos. Y esto que se replica en el Ucupacha, en el mundo de abajo, en el presente, en el Caipacha, en este mundo, y en el Hanampacha, en la conexión divina, está interactuada entre el aire y la tierra, el agua y el fuego. Estos 4 elementos conforman lo que nosotros denominamos, con todas sus interrelaciones, la Pachamama. Y arriba, en el Hanampacha, en el mundo superior, está Pachacamac, el Dios que nos cuida, el Dios protector. En otras culturas los llaman Alá, Yahvé, Jehová. Tiene diferentes nombres, pero todos tenemos esta misma esencia de amar la tierra. Sentir lo que significa para nosotros el entregar nuestro conocimiento
y entender lo que dice un poco el numeral 57, digamos el artículo 57, numeral 12, mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica, la agrobiodiversidad, sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como las plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios, y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. En esta recuperación de saberes, estos saberes que curan, se realizaron encuentros de hombres y mujeres medicina, encuentros de parteras y parteros. Se reconoce el aporte ancestral y vigente de las labores parteras en la comunidad y la gestión de la salud en el 2017. Y se fija en el acuerdo ministerial 0037 del 1 de octubre del 2020 la posibilidad de que nuestros taitas y mamas, hombres y mujeres de sabiduría, puedan ejercer, puedan tener el cobijo, el abrazo del Ministerio de Salud. Para nosotros, hemos tenido algunas prácticas ancestrales que han sanado o han permitido el no contagio. Siempre vamos a tener la hermana agua presente en estos elementos, ya sea para baños, para gargarismos, para vaporizaciones. Para baños, preparando, haciendo hervir el eucalipto, el romero, el matico, el limón y el jengibre. Para gargarismos, usando el agua tibia con sal en grano. Y en la ciudad hemos recomendado la ayuda del bicarbonato, porque en nuestras comunidades no tenemos la posibilidad de conseguir bicarbonato. Las vaporizaciones, utilizando las plantas señaladas, el eucalipto, el romero, el matico, el limón, el jengibre. En esto hemos tenido una gran ventaja con nuestros abuelos que han utilizado plantas que antes estaban olvidadas, como el sambo. Y así vamos utilizando una situación de recuperación de nuestros saberes. Con esta pandemia nos permitió eliminar de la alimentación de la comida chatarra, de las gaseosas y refrescos y enlatados, que eso produce acidez en nuestro organismo. Y una recuperación de esta comida alcalina, pues, fue las comidas preparadas con cebada, con quinoa, con morocho, con maíz, con avena y sobre todo el locro de cuy. Este animalito tan conocido a lo largo de toda nuestra América. En unos lados conocido como cobayo, en otros lados conocido como cuy, pero nos han permitido recuperarnos y salir de esta pandemia. ¿Cómo llegó la enfermedad del COVID a nuestras comunidades? Con nuestros hijos que estaban trabajando en la ciudad, concretamente en Guayaquil, y regresaron a refugiarse en la comunidad. Ahí hubo unos pocos casos de contaminación, pero hemos logrado recuperarnos con esta alimentación tan sana y tan rica de nuestros hermanos mayores. Hemos aprendido a masticar las hojas de taraxaco o diente de león y llantén. Recuerde que en la zona de Bolivia y Perú se mastica la hoja de coca.
aquí nosotros no tenemos la coca. Fue desapareciendo. Teníamos una parte en la entrada a Baños, en lo que es el sector del Aguacatal, antes del puente de las Juntas. Ahí teníamos plantaciones de coca, pero desaparecieron. Pero en esta pandemia, para alcalinizar nuestro cuerpo, hemos usado las hojas de taraxaco o diente de león y llantén. Y nos hemos ayudado también con las frutas de temporada. Esto, como que se veía venir el asunto, nosotros fuimos encontrando la posibilidad de sentir que el campo siempre va a ser solidario con la ciudad. Si el campo está bien, la ciudad está bien. Si el campo come, la ciudad come. Yupaychani, Dios le pague por esta oportunidad de poder compartir con América Latina esta pequeña reseña de lo que ha sido nuestro enfrentamiento a esta pandemia y la vulneración de nuestros derechos. Pero continuamos, porque necesitamos mantener viva la luz de que estamos empezando una nueva era para que todos seamos solidarios y hermanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, José, por esa magnífica exposición, hacernos conocer todo esto que la educación nuestra, la educación, la escuela, deja de lado y no hace que la mantengamos. Yo digo, eso es una opinión mía, pero que igual todas las prácticas de la ciudad, como tú bien decías, pues las prácticas de la ciudad hace que cambie totalmente o que vaya cambiándose esa. Entonces, como aquí alguien decía, bendita pandemia en este caso para poder recuperar lo nuestro, para poder recuperar esa riqueza que contrastándola con la medicina moderna, pues dicen que no sirve. Inclusive, no recuerdo el nombre de este instituto que controla las medicinas, llegó a negarlas. Acá en el país, me estoy diciendo, llegó a negarlas y llegó a decir que eso era contraproducente, que no lo consumamos, ¿sí? Cuando eso fue la salvación de muchas personas que estaban con el COVID o que tuvieron el COVID en las primeras, en los primeros meses de la pandemia. Y bueno, pues ahora creo que lo siguen practicando porque, y lo seguimos utilizando, ¿sí? Todos estos medicamentos que son pues, la medicina ancestral, ¿no? Gracias, Pepe, por toda esta ilustración que nos ha hecho y por toda esta comparación, si bien es cierto que es la comparación con los derechos humanos en la naturaleza del país, yo creo que no deja de ser extraño para otros países también, ¿sí? Gracias nuevamente, José. Y bueno, pues damos a las personas que están conectadas, por favor, que sigan haciendo sus preguntas y sus inquietudes a través del chat de YouTube. Perdón, sí, de YouTube. Seguimos, y un poco para aliviar tensiones, pues vayamos a escuchar, vayamos a disfrutar del grupo folclórico Alborada de Perú con una expresión musical que ellos han denominado Ananao. Ananao pues es un término de su lenguaje autóctono. Escuchemos entonces al grupo Alborada de Perú.
Muy bien, muy bien. Un grupo maravilloso con una aclaración. En la pantalla aparecía Grupo Alborada de Ecuador. No es Ecuador, es de Perú, es un grupo de Perú. Pero bueno, una maravillosa interpretación en su idioma que pues un poco nos va corroborando la salud con la medicina andina, porque los sonidos, tengo entendido que los sonidos también tienen un efecto curativo, ¿no? Y eso me lo va a decir o no, si es así, eh, nuestro compañero José Alberto Garcés en otro momento, ¿sí? Bien, continuando con el panel, damos paso ahora pues a nuestra queridísima amiga y compañera de luchas por los derechos de las personas adultas mayores, doña Edilia Camargo. Ella es pues miembro del secretariado ejecutivo de la Red Continental, de Latinoamérica y el Caribe. Ella es pues doctora en filosofía, es profesora de filosofía de la Universidad de Panamá y de Antananarivo de Madagascar, y ha sido funcionaria de UNESCO. Y yo creo que el mayor mérito en sí, este momento y ejemplo para los adultos mayores, es que a sus 82 años practica el atletismo y en su última competencia, el 16 de mayo me parece, pues llegó sus 100 metros en pista en 29 segundos, si no me equivoco, me corrige Edilia, ¿no? Bueno, en todo caso, aquí, si se quiere, también es una indicador para que no nos no nos sigan catalogando como que ya cuando llegamos a edad avanzada, pues ya no podemos hacer esto, no podemos hacer esto otro, no podemos hacer, no, la edad es solo un número. Nosotros podemos seguir haciendo lo que nosotros querramos y podamos, ¿sí? Entonces, el viejismo al tacho de la basura. Muy bien. Damos entonces paso a Edilia, ¿no? Que nos va ahora a hablar, nos va aquí a compartir unas reflexiones sobre lo que es democracia y derechos humanos. Edilia, por favor, adelante. Gracias, Rosita. Creo que es un buen momento para celebrar todos juntos esta iniciativa de este foro, Red Continental y la red ecuatoriana, chilena, peruana, en fin, los miembros que han querido participar en este foro junto con nosotros. Cambié ligeramente el título, pero mantengo la relación democracia y derechos humanos. Lo puse versus, ¿eh? Lo titulo Democracias torturantes. ¿Dónde estamos las personas mayores? Quiero recordar que nosotros, los integrantes de la Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe, lanzados en 2001 en Lima, Perú, decidimos desde un primer momento asociarnos a los trabajos de la sociedad civil organizada en mancuerna con los gobiernos de la región, que pidió en Brasilia, artículo 27 de la Declaración de los Gobiernos, seguir realizando las consultas formales e informales, nosotros también la sociedad civil, tendientes a llevar al seno de las Naciones Unidas un instrumento jurídico vinculante, puesto que bien sabemos que Madrid, la Declaración de Madrid, no es vinculante para los gobiernos, un instrumento jurídico vinculante de protección de derechos de las personas mayores. A ese título, y como bien lo subrayó nuestro colega chileno Ramón Aguilar al final de su intervención, fue un proceso sumamente largo llegar a esta convención. Nosotros suscribimos
la Carta de Brasilia en 2007, paralela a la Declaración de Brasilia del mismo año de los gobiernos, también la Declaración de San José en 2012, paralela a la Declaración de Dos Ríos de los gobiernos en San José, y quiero subrayar que no fue fácil para nosotros tomar la palabra en la parte gubernamental. El hito lo marca la decisión de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien permitió en 2012 que los representantes de la sociedad civil pudiéramos dialogar con los gobiernos de tú a tú en el espacio consagrado a los gobiernos. Esto fue algo increíble, puesto que en Brasilia no nos dieron la palabra. Lucio Díaz, representante de nosotros, leyó la declaración nuestra, pero no tuvimos acceso a la palabra. A partir de San José de 2012, vuelvo a insistir, ya hubo esta apertura frente al examen y a las posiciones gubernamentales, y en Ipacaraí, firmada por Rosa, tú firmaste la declaración de Ipacaraí en 2000, corrijo el texto que les mandé, no es 2002, es 2017, Ramón también la firmó. Yo no pude llegar a tiempo a Ipacaraí, pero asistí a la parte gubernamental. Fue ligeramente distinta nuestra participación. Esto para que vean de que esta convención no baja del cielo, ni es un capricho de viejos empecinados en defender sus derechos. Nos costó trabajo convencer a los gobiernos que tenían que escucharnos. En Ipacaraí escogieron a 20 representantes. Uno de ellos fuimos nosotros, la Red Continental. La declaración nuestra fue adjuntada, es parte de los anexos de la declaración de Asunción, firmada por los gobiernos. Quiero comenzar diciendo que en ningún momento, y esto es lo que aporto de nuevo al panorama que acabo de esbozar, en ningún momento las declaraciones de la sociedad civil, me estoy refiriendo, cuestionan el marco democrático de nuestras demandas. Hoy, pues con la cabeza fría, nos toca examinarlo, ya que en buena parte hay mucha inercia observada en el avance. Es verdad que hemos avanzado, pero a pasos sumamente lentos, hemos avanzado a pasos de tortuga. Tanto en lo que respecta a la prohibición de los malos tratos, yo les llamo también torturantes en la vejez, como en el estancamiento de la búsqueda, en la situación actual, de la 10ª ratificación que necesita la convención firmada el 15 de junio de 2015, que no llega a la 10ª ratificación. Colombia está a un paso. Nosotros preferimos adoptar otras medidas de protección antes de adoptar la convención, que ya, gracias a Dios, bajó del gabinete presidencial y se presentó a la Asamblea como un proyecto de ley, pero está engavetado. No ha salido de proyecto de ley. Esto para entrar en algo que yo quiero plantear, y es una situación bastante dura. Rita Segato, la antropóloga argentina, la plantea claramente, también Hannah Arendt. Estamos en una situación política que define a nuestra época asomándose a un abismo. Hannah Arendt se refiere a cómo surgió el totalitarismo. Nada tiene sentido hoy, dice ella, si no admitimos que todos los otros males que nos golpean y aquejan, y yo agrego aquí, incluyendo hoy esta pandemia, terminan por amarrarse, cristalizarse en ese mal supremo y radical que llamaremos totalitarismo, autoritarismo, es decir, todo lo contrario a una democracia. Nosotros partimos del supuesto que define a una democracia, demos kratos, poder del pueblo. Sin embargo, nadie se pregunta, ¿qué es eso, el pueblo?
Si miramos cómo la palabra rodó del griego al latín, encontraremos por lo menos 3 categorías de pueblo. Populus, sentido político para hombres libres, no patricios, legionarios. Viene entonces la plebe, todo aquello que no es pueblo, no esclavos, es decir, los más pobres, los proletarios, los trabajadores. Una distinción se hará para la clase militar o política. Finalmente, el vulgo, el pueblo ignorante e inculto. Me temo que nuestras democracias latinoamericanas y en general retienen tanto el segundo sentido, todo aquello que no es oligárquico, por no hablar de una burguesía que para muchos no existe en nuestra región, sumado a la última significación, vulgo, ignorante e inculto. Es decir, cuando se habla de pueblo, se unen 2 conceptos. Lo que no es oligárquico, lo que no es burgués, y por otro lado, el ignorante, el inculto. Y esto es un escándalo. Una cierta modernidad le ha dado vuelta a todo lo anterior y hablará de pueblo como aquel que hace el derecho. Yo retengo esta concepción. De este modo, la noción de derecho y derechos humanos, que data de 1789, hablará de derechos imprescriptibles ligados a resistencia a la opresión, garante de un sistema republicano. La democracia fue primero el poder de aquellos que no tenían derechos. Entendamos, derecho a gobernar. El demos no se aplicaba entonces a todos, como igual la dignidad tampoco se aplicaba a todos, y sigue no aplicándose a todos. Pueblo, como lo vimos, es un concepto práctico que nos envía a una experiencia colectiva y que abrirá un horizonte de espera, de esperanza, podríamos decir, cuyo sentido último se juega enfrentando conflictos, hasta el punto que la afirmación de un pueblo se hará siempre enfrentada a un conflicto. Esto parece que no se entiende, porque se habla de una paz, sí, yo estoy de acuerdo, pero la paz no es ausencia de conflictos, al contrario, es una manera de resolverlos. ¿Cuál es la naturaleza del nuestro, cuando decimos nosotros, la población de personas mayores de América Latina y el Caribe? Cuando vemos, yo creo que todos vimos a un presidente de una de las más viejas tradiciones republicanas europeas, hablo de Francia, recibir una bofetada en plena cara cuando lo que él quería era darse un baño de pueblo. O cuando leemos que un tal Daniel Ortega en Nicaragua, presa, como dijo el escritor Ramírez, presa del vicio de la reelección heredado de sistemas totalitarios, encarcela a sus opositores para impedir la participación de ellos en la próxima contienda electoral. O cuando vemos a un señor Vladimir Putin soltar la carcajada cuando un reportero norteamericano le pregunta en inglés, ¿usted ha matado? No lo dijo así, en inglés le dice, ¿Are you a killer? ¿Es usted un matón? Vamos a ponerlo así. Todos estos ejemplos los pongo para que veamos que hay demasiada confusión entre democracia y democracias, y sobre todo, tenemos gran dificultad en entender cómo se tejen las representaciones. Voy a dar un ejemplo. La población de personas mayores de Panamá representa un 10% de los 4 millones de panameños que somos. ¿Cómo se traduciría esta representatividad a nivel de los órganos del Estado democrático y republicano, Estado de Derecho, supuesto Estado de Derecho que somos, que es la República de Panamá? Hay quienes no dudan en afirmar que la representatividad ha sido confiscada en nuestras democracias. Yo no he visto ningún diputado, por ejemplo, adulto mayor. Sí, hay una, pero somos 10% de la población. No, creo que hay un ministro, pero otra vez, somos 10% de la, etcétera, etcétera. Entonces, hay quienes no dudan en afirmar que la representatividad ha sido confiscada en nuestras democracias, y yo agrego, no solamente
el aspecto de representatividad. Hay un doble secuestro. Las democracias, particularmente las democracias latinoamericanas, practican un doble secuestro tanto de la representatividad como de los derechos humanos mismos. ¿Y en qué forma lo hacen? Cerrando el acceso a ellos. Pepe ha sido extraordinario en darnos un panorama de este saber ancestral. No lo hemos visto, y Rosa lo confirma, no lo vemos a nivel de enseñanza escolar, por ejemplo. Se cierra el acceso al derecho a la cultura con otro derecho que es confiscado también, el derecho a la educación. Y así tejiendo, llegamos a esta manera de cerrar los accesos a los derechos. Podemos decir hoy día, son tratos degradantes, son tratos inhumanos. Podemos decir que son torturas mentales, culturales, económicas, son métodos torturantes, si no queremos usar el término tortura, métodos torturantes que las democracias utilizan para confiscar nuestros derechos. Y no solamente los nuestros, porque son los derechos de todos. Yo recurro con mucha frecuencia a un gran jurista brasilero que fue presidente de la Corte Interamericana de Justicia y es hoy día miembro del Tribunal de la Haya. Él es Antonio Trindade. Él es categórico cuando se opone, por ejemplo, porque sabemos que en medio de todo esto, la misma convención no ha marcado una línea clara en cuanto a posicionarse qué derecho, porque ahí justamente Antonio Trindade se va en contra de quienes afirman de que los derechos son generacionales, es decir, que hay generación de derechos, como si, y ya están definidos, solamente los políticos y civiles son vamos a decir, son obligatorios absolutamente, mientras que los tres otros grupos de derechos, los económicos, los culturales y sociales, estos son implementados en forma progresiva y a discreción de los gobiernos. Esto, dice Trindade, lo denuncia en una publicación que se llama, una serie de preguntas y respuestas, vamos a decir un reportaje, la palabra tal vez es conversación, vamos a decirlo así, que tuvo con Emilia Brea, una gran filósofa, y lo publicó. En esas conversaciones, él afirma que es lamentable esta analogía que tiende, que tienden a establecer juristas internacionales respetados y conocidos, cuando hablan de que hay generaciones de derechos y comparan estas generaciones de derechos con las generaciones de seres humanos, confundiendo intergeneracionalidad aplicada a seres vivos, extrapolándola a la noción para aplicarla al derecho. Dirá, los derechos no se suceden, sino que más bien se acumulan en beneficio de los seres humanos protegidos. Y ojo, no estamos hablando, como me dijo la señora Bachelet en mi cara, señora Iria, no me hable usted de vejez, yo hablo de juventud acumulada. Pues no, tampoco se trata de juventud acumulada, tan detestable como la intergeneracionalidad per se. Concluyo entonces afirmando que si el derecho y su universalidad, imprescriptibilidad, indivisibilidad, nacen en el seno de la resistencia de los pueblos a la opresión y a la tortura, nos toca hoy día a nosotros, sociedad civil latinoamericana de personas mayores, desenmascarar a las falsas democracias torturantes y maltratadoras, volver a arraigarnos, como bien decía Pepe, a la conciencia moral, cultural de nuestros pueblos y pompear desde allí las fuerzas transformadoras que necesitamos
para abandonar el papel de víctimas, mirar de frente a nuestros maltratadores para decirles, no somos víctimas, tu humanidad es la mía, tus derechos son los míos, basta de poner la otra mejilla, no la vamos a poner, basta, no queremos caminar 2 millas cuando solamente debemos caminar 1, etcétera. La compasión dejará de ser conmiseración para convertirse en ejercicio racional de comunicación entre seres llamados, si no a amarse, por lo menos a entenderse. Nosotros, los más de 85 millones de mayores de 60 años en esta región, hacemos hoy día en este foro un llamado para arrancar desde hoy, como bien lo dijo mi colega Ramón, comienza un día nuevo para nosotros, una nueva era y José también lo confirmó, comienza una nueva era de comunicación entre racionalidades que se respeten y que desean avanzar en la construcción de sociedades justas e igualitarias donde hay lugar para todos, sin ningún tipo de discriminación y menos por motivo de la edad. Y yo hoy día quiero denunciar el viejismo que le hace el juego a los torturadores y decimos no a la tortura por motivos de una edad avanzada. Muchas gracias. Bien, Edilia nos ha hecho aquí toda una reflexión sobre lo que ella pues ha denominado democracia versus derechos humanos, y sobre todo ha puntualizado cómo las famosas democracias, entre comillas, pues manipulan todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, no solo de las personas mayores, que se acentúa con los adultos mayores, pero también con los otros grupos humanos, ¿no? Entonces, en razón del tiempo, creo que vamos a tener que ir cortando esto. Agradecemos pues nuevamente a todos aquellos que están conectados. Preguntas, vamos a pasar a una ligera presentación de Panamá y para luego pues de un grupo folclórico panameño, para luego responder a las pocas preguntas que hay y continuar con el programa, ¿sí? Muy bien, vemos el conjunto de Panamá, ganador de... Panamá, que viva Panamá. Panamá, que viva Panamá. Ay, Panamá, que linda eres, que viva Panamá. Con su pollera montona, que viva Panamá. Que viva, viva, viva ya, que viva, viva Panamá. Ay, que viva, viva, viva ya, que viva, viva Panamá. Micrófono, Rosita. No, parece que hay un problema técnico. Einar, ¿qué pasó? Adelante, señora Rosa, ya estaba, ya se Terminó ya. le escucha. Bien. En razón del tiempo vamos a tener que responder las preguntas vía chat. Alguien nos está preguntando que si se quiere, qué hacer si se quieren comunicar con nosotros. Les diría pues que pueden hacerlo a través de Facebook. Estamos como Red Continental, Red Permae también,
¿no? Y pueden comunicarse pues ahí con nosotros, ¿no? Red Continental o la Rempermae también. Así aparecemos en los medios de comunicación, ¿sí? Agradecemos también pues a los panelistas, sobre todo a la delegada de la Defensoría del Pueblo por darnos también sus apreciaciones, hacernos llegar también esas, hacernos sentir que no estamos solos, ¿no? Que tenemos también, a más de nosotros mismos, las instituciones y que hay ciertas instituciones que nos apoyan. Y bueno, seguiremos en este trinar de la vida, ¿no? Tratando de que tengamos pues días mejores, aquellos que logremos sobrevivir a la pandemia, ¿sí? Gracias a ustedes por haberse conectado, por haber participado en este evento. Quienes no lo pudieron ver completo o quienes deseen volver a verlo, alguna de las conferencias que les haya gustado, pues pueden reproducirlo en YouTube. Allí permanece, pues permanecerá y pueden reproducirlo las veces que deseen, ¿sí? Bien, cerramos entonces este evento con una canción, con un folclore muy alegre como es el de Colombia, ¿no? Con la pollera colorada. Si desean pueden pues, iniciar pues el baile en su silla, ¿no? Porque no podemos decir a bailar los grupos porque pues es vía online. Adelante, por favor. Representativo del país. Es una rica expresión dejada por los africanos. Cumbia cumbiera, para que la bailes como tú quieras.
Muy bien. Bien. Hola. Sí, te escuchamos, Rosita. Sí, bien. Creo que hemos concluido la jornada. Gracias por el aporte. En todo caso, debemos agradecernos nosotros mismos por el aporte que estamos haciendo, aunque muy sencillo, estamos haciendo pues a la sociedad, llamémosle así, ¿no? Creo que es un gran aporte. Edilia, no sé por dónde anda. Edilia, ¿nos escuchas? Aquí estoy, Bien, Rosita. ya, ok. Creo que podemos hacer ¿cómo es que llaman ustedes? No sé si en Panamá ya no estamos en el aire, ¿verdad? Es decir, Sí, estamos. Estamos en el aire. Sí, estamos. Estamos al aire. Estamos. No, pensé que estábamos únicamente nosotros, los del equipo. No, estamos en el aire. Ah, bueno. Einer, por favor. De las palabras de agradecimiento final, señora Rosita, y a cada uno de los expositores, y entonces ahí damos por concluida la transmisión. Ya, perdón, estaba, uy, Dios. Bueno, en todo caso, ustedes den una despedida, pues cada uno de ustedes, como son pocos, ¿no? Entonces demos paso a eso, a una ligera despedida o saludo, no sé cómo quieren hacerlo, pero que sea brevísimo, ¿sí? Y yo termino ya cerrando el espacio, ¿les parece? Nos parece. Yo quisiera agradecer, bueno, Sí. a todo el grupo técnico encabezado hoy por Einer, que ha podido coordinar la transmisión, a José Alberto, a Idilia y a ti, Rosita, por la tarea de coordinar el evento. Ahí le reiteraremos a la gente que está la grabación, que se puede ver en YouTube, Sí. para aquellos que no pudieron conectarse a tiempo. Y como alguien dijo recién, un abrazo y felicitarnos por el esfuerzo que hemos hecho, porque vamos, tal como lo digo yo así siempre, tal como el escalador. Aunque estemos a la mitad de la montaña, en algún momento llegamos a la cúspide. Así que no desfallecer. Ahí está Georgina, que no sé si está escuchando, de Arica. Ella es de Arica y ella es integrante del conjunto San Marcos. Ah, qué bien, qué gusto verla. Ella bailó ahí. Qué bien. Sí, Salieron muy bonitas las presentaciones, así que felicitaciones. Gracias a todos. gracias. José. De mi parte, quiero agradecer a todas las comunas de la hermana República de Chile, a todos, a Lucio, a todo el equipo que ha venido trabajando y colaborando con los más jóvenes, nosotros. Entonces, agradecerles también por esta oportunidad y a quienes tienen la oportunidad de conocer un poco más de nuestra historia, de nuestras raíces, es importante volverlas a leer. Porque quien no conoce su raíz está condenado a repetir una serie de errores. Mi corazón para América Latina, para ti, Edilia, allá en Panamá o donde estés. Para Carolina, un abrazo fuerte. Les extraño mucho. Espero que ya pase la pandemia para irnos y abrazarnos, querido Ramón. Para ti, Rosita, pues muchas gracias por haberme tomado en cuenta con este ejercicio de poder volver a mis raíces. Dios solo Pai, Dios le pague, Yupai Chani para todos. Perdón, Rosita, José Alberto. Sí. Me gustó mucho y me impresionó porque lo que entregaste en la medicina ancestral. Así que si me puedes combinar algo más, sería fantástico. Con gusto, Ramón. Tú mándame en el chat tu dirección, tu correo, y yo con gusto te comparto todo lo que tú quieras. Por supuesto. Gracias. Edilia, por favor. Excelente. Bueno, no me queda más que agradecer, Rosita, a ti y a todos los que coordinamos este foro. Me queda en el aire algo que José
subrayó, y este autor que yo cité, Trindade, lo menciona con mucha fuerza. El dolor que creo que siente la humanidad entera hoy día por motivos del desarraigo. El desarraigo con respecto a sus raíces, a eso me refiero. Ese dolor del desarraigado, creo que Mercedes Sosa lo canta en una de sus canciones. El dolor también, vamos a decir, de abandono, en el que se siente gran parte de la población y sobre todo, y no solamente las personas mayores, el no, como te digo, el no valorar, el no considerar al otro como parte de la humanidad, que es también la tuya. Entonces yo creo que hemos avanzado y hemos recorrido un largo trecho del camino pedregoso, sí, pero debemos congratularnos, ¿no es cierto, José? Y felicitarnos porque estamos caminando, estamos aprendiendo uno de los otros y estamos compartiendo nuestras experiencias. Y saber que cada uno de nosotros es un ser irrepetible e irreemplazable. Entonces, muchísimas gracias por la apertura y la puerta que hemos dejado abierta. Y invitamos pues a unirnos y a avanzar juntos, porque el camino todavía es largo. Algunos quedaremos, no lo terminaremos, pero van los relevos, como tú bien señalaste, José, de las generaciones que se van formando detrás de nosotros. Muchas gracias. Y bueno, hay esperanza, claro que hay esperanza. No sé si querramos escuchar, quiere decirnos algunas palabras de doña Georgina, que aquí la tenemos presente. Ella pues bailarina excelente del conjunto de Chile. ¿Quiere decirnos algo? Sí, felicitaciones a todos los exponentes de Latinoamérica y el Caribe, ¿ya? Y la exposición de José Alberto me gustó mucho, las raíces, porque aquí en Arica también, en la población afrodescendiente. Así que muchas gracias, felicitaciones a Rosita, a Ramón, mi amigo, y bueno, desde Chile un gran saludo a Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y yo rescataría una última cosita de estos eventos. Yo por lo menos desde mi perspectiva lo tomo así, ¿sí? Dice, estamos saliendo, ya estamos aportando, que es lo que reclamamos siempre, aportar con nuestras sabidurías o con nuestras experticias, y estamos haciéndolo de alguna manera y reconociendo. Yo en este momento me siento anonadada frente a todo lo que nuestros ancestros nos han dado, es decir, acá en el Ecuador, así, ¿ya? Porque es una cuestión, bueno, pues yo digo que en los primeros meses o la primera etapa de la pandemia, la gente subsistió por esto, ¿sí? En nuestro país, Ecuador, fue la medicina ancestral la que nos liberó, o la que no sanó, no es que nos liberó, sino que nos sanó y no dejó que nos muramos de esto, con la pandemia, ¿sí? Es eso, ¿no? Yo sinceramente estoy muy reconocida de toda esa medicina ancestral, de toda la medicina esta, porque lo vivimos, ¿no? Lo vivimos nosotros acá, la familia y todo, y era eso, ¿no? Y ese pasarse y ese... Bien, en todo caso, comparto con ustedes el criterio de que debemos continuar haciendo que conocer nuestras experticias, aportando para que quien quiera hacerlo y no lo pueda, no sienta cómo, pues decirle, bien, acá te presentamos, aprovechando esta tecnología, ¿no? Ahora, que nos hubiera costado una millonada y no hubiéramos podido hacerlo, porque no podemos trasladarlos, pues los costos de traslado de un lado a otro, ¿no? Y los costos también de todo, ¿no? De alojamiento, hospedaje y toda esa cuestión. Pero bueno, eso es una
de las ventajas que tiene la tecnología. Gracias, amigos, por habernos escuchado, gracias por estar presente y los invitamos a continuar con, uniéndose. Para quienes dijeron que cómo pueden a contactarnos con nosotros, pues bueno, a través de Facebook, a través de la página web de la Rempermae o de la Redcon, estaremos allí y si quieren comunicarse, pues por vía chat, WhatsApp, ¿sí? Entonces estamos ahí a la orden, a disposición, ¿sí? Ahí está la wredcon.com y Rempermae también pues está con su Facebook, ¿no? Red de Personas Mayores del Ecuador, ¿sí? Muchas gracias por todos y un abrazo grandote a todos, ¿sí? Para las personas que quieran algo de Felicitaciones. la sabiduría ancestral, pueden visitar la página garcessumacausay.blogspot.com. garcessumacausay.blogspot.com. Ahí está abierto para el mundo los conocimientos, porque después de que yo me vaya, no sé quién va a leerlos, ¿verdad? Entonces, ahí los dejo con esa inquietud para quienes puedan visitarnos, dejar sus comentarios, dejar sus preguntas, sus inquietudes y yo voy respondiendo a eso. Sí, repítelo por favor, Einer, si nos permite un ratito más. Repite por favor la dirección. Garcés Sumacausay, todo con minúscula. Ya. .blogspot. .blog. Spot.com. Ya, bien, muy bien. Creo que ahí pudieron tomarlo nota a las personas un poco más, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí, gracias, Einer. Agradecemos toda tu gentileza por habernos aportado a al desarrollo de este foro. ¿Sí? Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.